Queridos hermanos y hermanas, el viernes segundo de esta cuaresma nos trae consigo una gran historia, la historia de José, hijo predilecto de Israel, hijo predilecto de esta familia. La historia de José abarca grandes capítulos en el Génesis. No pudiéramos comentarlos aunque quisiéramos en 5 minutos. Lo que sí debemos de comprender es que al parecer en los primeros capítulos de esta historia parece ser que la vida de José será como un renglón torcido, rechazado por sus hermanos, despreciado por su familia. De tal manera que este viernes la liturgia nos trae la historia de dos hijos, José, hijo de Jacob, y Jesús, hijo de Dios. Tanto José como Jesús fueron rechazados por su pueblo. Tanto José como Jesús son hijos predilectos de su padre. O esto lo decía el domingo pasado en la transfiguración: ese es mi hijo amado, decía el Padre. Tanto como José como Jesús, ante los ojos del pueblo, ante la gente del pueblo que miraba, pensaban que su historia era una historia de fracaso, era como un renglón torcido. Sin embargo, yo les aseguro que el Señor puede escribir recto en renglones torcidos. La vida de José fue una vida de mucho sufrimiento, de rechazo, de dolor. Ante los ojos del mundo pudo haber sido una vida de fracaso, pero no es así para Dios. ¿Cuántas veces nosotros maquinamos refranes como árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza? Pero no es así para Dios, porque Dios puede cambiar a las personas. Nosotros creemos que una persona que se ha portado mal está destinada toda su vida a perderse en su pecado, pero no es así para Dios. Dios puede cambiar los corazones, puede cambiar las vidas. Y nosotros, cuando vemos a una persona en un mal camino, la condenamos y decimos: esa persona así va a ser toda su vida, o este nunca cambiará. No es así para Dios, no debe de ser así para los cristianos. Los cristianos deben de comprender que Dios puede cambiar corazones, que puede arreglar vidas, que puede rectificar caminos, puede escribir recto en renglones torcidos. Y ahí va José, rechazado y vendido por sus hermanos. 3 capítulos después se darán cuenta ustedes que esta historia no termina como empezó. Esta historia terminará José siendo salvación para sus hermanos, así como Cristo termina siendo salvación para su pueblo. ¿Cuánta gente que miró a Jesús caminando con una cruz pensó que había fracasado en su intento de salvación? Incluso los mismos discípulos, al ver a aquel que había caminado sobre las aguas, al ver a aquel que había resucitado a los muertos, quizás ellos mismos pensaron que Jesús había fracasado cuando lo miraron cargando con la cruz. Pero es que las cosas de Dios tienen un semblante distinto. Quizás inicien con un sacrificio, pero siempre terminan con salvación. La historia de José y de Jesús está emparentada, es casi, por así decirlo, casi como si fuese una historia con las mismas características. 2 hijos que al principio iniciaron su vida con dificultades, pero que al final de sus vidas traerán salvación a su pueblo y a su familia. Hermanos y hermanas, si tú en este momento, o quienes nos escuchan, están pasando en un momento de dificultad y crees que tu vida no tiene arreglo, o crees que ese problema en tu familia no tiene solución, debes tener fe.
fe en que Dios puede cambiar vidas, personas, fe en que Dios puede cambiar el pecado por gracia, fe en que Dios puede cambiar la desgracia en bendición. Este viernes segundo de Cuaresma debemos de acrecentar nuestra fe, y aunque para nosotros una enfermedad, un divorcio, un problema en la familia o en el trabajo se nos parece imposible de solucionarlo, pero yo les aseguro que para Dios no hay nada imposible. Amén.